Estamos en comunicación con la ingeniera Glenda García Solís desde Ecuador para charlar de un tema que se viene dando desde hace bastante a esta hora, pero que por ahí no nos parece demasiado preocupante. Pero cuando empezamos a ver de qué manera los niños están siendo cooptados de alguna manera o al menos influenciados, bueno, ahí es donde suenan las alarmas, se levanta la voz y aparecen los organismos como el ODE en Ecuador, que es el organismo que defiende los derechos de las personas en Ecuador. Estamos precisamente con una integrante del ODE, Glenda García Solís. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, desde Guayaquil, Ecuador. Estamos aquí, pues, ante todo, primero, muy agradecida con usted, Beto, que ha permitido llevar esta información a Argentina y que espero se haga saber allá que estamos en una lucha, aunque desigual por los recursos, la logística, que no se cuenta como quisiéramos expandirlo para todo el Ecuador, pero bueno, hay peor cosas que la que no se hace y estamos luchando por estos, los verdaderos derechos, porque ahora cualquier cosa le llaman derechos. Nos toca ya como pueblo soberano intervenir y estar consciente y prepararnos para lo que se nos viene. Glenda, concretamente están muy preocupados por una agenda que se viene dando en los colegios que tiene que ver con la influencia LGBTI. Lo que ha pasado aquí en Ecuador, ya, o sea, si nos ponemos a ver en un contexto general a nivel global, lo que se ha venido dando es justamente la introducción de a poco dentro de la educación, principalmente de la niñez, es ir amoldando las políticas públicas en tema de educación y paralelas a otras como salud, esta Agenda 2030. Y es importante tener eso en cuenta porque aquí la corona de esta agenda, una agenda perversa de 2030, es justamente el tema de la igualdad de género, ideología de género, en la cual está inmerso pues una serie de situaciones que va a afectar a la niñez y adolescencia. Claro, y ojo, porque creo que todos bregamos por una igualdad, pero una igualdad en serio, no esta payasada de ideologías de género donde uno se puede sentir una sandía, te obligan a todos los demás a que vos percibas a la otra persona como sandía, entonces digo, pucha, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está la posibilidad de ser yo mismo si de alguna manera nos van enfocando hacia un lugar seguramente equivocado? Acá hay algo que no se puede dejar pasar, me parece que es destacar un poquito que dentro de esta ideología de género, los padres prácticamente no tienen intervención alguna, casi como que los chicos, mañana un niño dice yo quiero ser niña o quiero ser no sé qué sé yo, y los padres tampoco pueden hacer nada. O sea, aquí en el Ecuador todavía nuestra legislación no ha llegado tanto, aunque desde el Código Civil ya se ha venido haciendo ciertas reformas en que al padre le han ido mermando cierta autoridad. Uh-huh. Y pienso que precisamente por ahí comenzó y lo que ha generado ciertas reformas que hoy por hoy pues el control de los chicos se lo ha trasladado al docente y el docente tampoco puede abordar todo, porque una cosa es formarse en valores en los hogares, dentro de las normas pues del hogar con los padres, y otra cosa es ir a educarse, como es ir a estudiar, a conocer materias, pero aquí se le va trasladando al docente este tipo de formación. Visto desde ese punto, pues no, nosotros aquí en el Ecuador, la legislación y la Constitución, nosotros aquí tenemos sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, que fíjese, habla de niñas, niños y adolescentes y no habla de diversidad. No hay una ampliación de diversidades, ¿ya? Uh-huh. Ni está diciendo inclusión. Desde ahí tenemos que comenzar, que dicen los mandatos constitucionales. Entonces nosotros no tenemos ese tipo de, nuestra Constitución, esa ampliación. En todo caso, habla justamente que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral. Esta palabra desarrollo integral es muy importante cuando habla de las niñas, niños, adolescentes y dice pues y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.
que se atenderá, dice, al principio de su interés superior y sus derechos que prevalecerán sobre los de las demás personas. Eso y el artículo 45 en nuestra Constitución es donde los famosos, este Consejo Nacional de Igualdad de Género, es donde se ha venido amparando, porque además de garantizar la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción, sin embargo, esto desde la concepción también se lo han saltado, porque aquí se legalizó el aborto parcial por violación, ¿ya? Entonces ya por ahí comenzaron ciertas cosas. Y llegamos al tema de la ideología de género, que implica que dentro del artículo 45, cuando dice niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación, cultura, deporte, recreación, seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar. Y dice, y comunitaria y la participación social al respeto de la libertad, dignidad, a ser consultados los asuntos que les afecten, ¿ya? Entonces, para que usted tenga una idea general, estoy aquí, este es el punto de donde principalmente se pretenden hacer base, pero aquí en la ley de educación, ya revisando, sí, ya lo han venido, ya han venido preparando el terreno, ya ahora con todo esto que está pasando, cuando usted revisa, se encuentra pues de que, o sea, cuando les conviene, han puesto pues igualdad de oportunidades y de trato, pero ya usted dice, bueno, es normal, pues, ¿no? Contra la discriminación, dentro de los conceptos pues normales, pues, ¿no? Ya, de los derechos normales, de lo que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta ahí está bien, pero cuando comienzan ya empiezan a poner, por ejemplo, en algunos literales de la Ley de Educación, nosotros aquí lo tenemos en el punto 2 de la Ley de Educación e Interculturalidad, aquí tenemos sobre los principios, estos principios van hablando de equidad, de inclusión e igualdad de género, o sea, fíjese que ya mire todo lo que va. Igualdad de género, dice, la educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo una educación libre de violencia. Pero esta libre de violencia, es lógico que no estén peleando los chicos, ese tipo de cosas, pero ese libre de violencia va encerrando otras formas de violencia que se podrían dar es cuando empiezan a hacerle bullying a los chicos que de pronto están en la supuesta transición de género. Claro. Entonces, ya van preparando el terreno. Y asimismo, en cuanto al tema de los enfoques de género, que también termina ya refiriéndose en la misma ley de educación. Ahora, esto que le estoy indicando, es necesario, por ejemplo, en Argentina, que ya ustedes ya han pasado por esto, según su legislación, creo que ya el tema del aborto ha venido ganando terreno. El tema, por ejemplo, de ideología de género también, como en Chile, como Canadá, España, bueno. Entonces, aquí en Ecuador recién estamos en esa fase y resulta que aquí nosotros como O de Vida, Salud, Justicia, cuando estábamos en rechazo al tema de esta dictadura sanitaria contra las sustancias experimentales, de las famosas vacunas contra el COVID-19, porque el tiempo nos ha dado la razón, pues ahora ya vemos todo lo que está pasando y en Estados Unidos con el nuevo gobierno, lo que se está descubriendo. Y nosotros ya lo sabíamos, pero nos decían que todo lo que decíamos era teoría de la conspiración. Y resulta que todo esto está vinculado, tema vacuna, tema ideología de género que está en el ODS número 5, va encajando justamente con esto de que han venido fomentando esta comunidad LGBTI. Y es necesario tenerlos de base, porque cuando se ha hablado de igualdad de género, es justamente con la ley de educación que ya vemos, enfoque de género, igualdad, todos estos conceptos de equidad, inclusión, van cogiendo cuerpo. Y ahora, pues, a mediados del 8 de enero, nos encontramos con la sorpresa de que se lanza una audiencia reservada. Llegamos a conocer una audiencia reservada porque justamente esta comunidad amaneció celebrando que se iba a dar en la Corte Constitucional. Es el caso, el que aquí le llamamos caso Amada, el caso número 1313-19-JP, que está pues en la Corte Constitucional. Resulta pues que este caso
el antecedente que tiene es en cuanto a que el 29 de junio del 2018, los padres de un niño, pues no le voy a dar los nombres porque no hay que hace guardar la falta. reserva de estos niños. Sí. Ellos presentaron una acción de protección, ¿no? Una garantía constitucional contra la Dirección General de Registro Civil de Identificación y Cedulación, porque supuestamente por la vulneración del derecho de la identidad al negarle el pedido de los padres de marginar la inscripción de nacimiento con los cambios de datos de niño, los datos que ya el niño estaba registrado legalmente por el nombre de niña, ¿ya? Entonces, ahí es donde se convierte, como la llaman, niña trans. O sea, el sexo masculino, cambiarlo por el género femenino. Eso era lo que querían los padres. Y también, a su vez, este cambio se realice en la cédula de identidad autopercibida, o sea, niña transgénero amada, ¿ya? Ahora, estas acciones de protección han venido dándose desde el 2018. En su momento tuvo aceptación por parte de la primera instancia, pues, del juez, y posteriormente la Dirección General del Registro Civil eleva la apelación a mediados del 11 de junio del 2019, y bueno, esto después sube. En esta fase, aquí la Corte Provincial de Quito se resolvió en contrario. O sea, en esta etapa de apelación resuelven en contrario, y posteriormente pues los padres elevan la revisión a la Corte Constitucional. Entonces, esto fue a mediados del 18 de mayo de 2020. Todo esto es lo que desemboca ahora en esta revisión de selección que le llaman, pues, ¿no?, para la revisión de este caso, 1313-19-JP, es justamente en la que ahora se encuentra este caso. O sea, esta audiencia reservada que la sacaron a la luz fue lo que nos puso en alerta lo que estaba sucediendo. Y esto de aquí, pues, encendieron las alarmas, pues, en los ecuatorianos, en los padres, en la ciudadanía. Y en este caso, quienes habla, Glenda García, de ODE, hizo un video rechazando justamente esta situación sobre este caso. Y otras personas en Quito también, y bueno, se viralizó y esto logró tener un efecto que aguantó. Pero no solamente esto estaba. Entonces se frenó esta audiencia, habían llegado hasta una fase y los amigos curiales tienen que ser escuchados. Es lo que hasta el momento todavía está en espera. Este caso del 1313-19-JP, y por el cual nosotros hemos presentado el amicus curiae el 21 de enero del 2025. Es precisamente evitar que se llegue a una jurisprudencia, porque ese es el fin, porque existe una reforma o un nuevo proyecto de ley que está esperando en la Asamblea Nacional a aprobarse, que se llama Código Orgánico de Protección Integral Niñas, Niños, Adolescentes. Sus siglas son COPINA. Justamente la situación rechazando que esto no puede ser porque este menor de edad tiene que someterse a la legislación vigente, en la cual le acepta el cambio de género, pero cuando ya tenga cumplido los 18 años de edad. Claro. Pero estos padres quieren imponer, porque yo lo llamo así, es que esto no tiene que ver con interés superior del niño, esto es con respetar las leyes, porque las leyes todos somos iguales ante la ley. Y esta situación, pues, lo que está prácticamente es abordando el tema de ideología de género, entrando por estos puntos. Todavía estamos en espera de que se retome la audiencia. ¿Ustedes ahora piensan que esto podría llegar a tener después a ser jurisprudencia? Precisamente eso es el punto. Este caso, el que está en reserva, la audiencia todavía para que concluya, es lo que ha aguantado, como se dice, toda esta situación, porque a mediados de esto se da otro caso en otro punto del país. Este es en Quito, el otro es aquí es la provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas. Entonces, dentro de estos casos, la otra sí es sentencia. Aparece pues que existe una sentencia en el caso 95-18-EP. Esta sí que la cosa ha sido grave porque no lo conocíamos, ¿ya? ¿Y de qué se trata ese caso? Este caso se trata que la Corte Constitucional
emite una sentencia, hay 9 jueces y de los cuales 5 jueces emiten una sentencia de mayoría. Prácticamente su sentencia no se basa dentro del mandato constitucional como debe de ser, o sea, en la interpretación más que nada y de administración de justicia constitucional, no se apega como manda, pues no, literalmente la Constitución y la ley a sí mismo. En este caso, la Corte Constitucional, ellos acogen, admite este trámite que tampoco debió haberse admitido. Pero cuando ¿de ya qué uno es se el...? pone a leer. Claro, pero ese caso Ya. que es hormonización, Este ¿es caso, algo de eso? ¿qué es lo que pasa? Aquí es otro caso de otro niño de 5 años. Este caso, este niño tiene a sí mismo, porque es niño, con esto de transición de género a niña. Este caso aquí, pues ellos dicen de que han sido vulnerados, que la Dirección de Educación, la Dirección Distrital del Ministerio de Educación, la institución educativa le ha violado el debido proceso en la acción de protección que ellos habían presentado, porque ellos están diciendo que el niño no recibió el acompañamiento para la adaptación de su cambio en su transición de género. ¿Y qué Se dicen los violó el padres en derecho a la este igualdad caso? material. Porque acá también tenemos que el niño tiene 5 años y que ni siquiera sabe de sexo, ¿no? Entonces, acá creo que la familia en sí debería ser escuchada y ver qué es lo que opinan los padres, pero evidentemente en la Agenda 2030 lo que buscan precisamente es restarle poder a los padres y hacer lo que se les canta a ellos, porque, y esto es algo lamentable, pero pareciera ser que lo que necesitan es que haya abortos porque están detrás de células madres. Claro, estos padres son españoles. Este caso ha comenzado en el 2017, asimismo con una acción de protección contra el Distrito de Educación y contra la institución educativa. Y dentro de estos procesos, asimismo, aquí no ha habido la aceptación, por eso es que llega hasta la Corte Constitucional el 7 de diciembre del 2017. Esta situación es que los padres dicen pues que el niño ha sido vulnerado sus derechos al acompañamiento en su proceso de congruencia de género, y lo que buscan ellos es demandar estos derechos y a su vez que esto sea, como quien dice, sentar un precedente y se dé a saber en la comunidad educativa. Esos son entre los que ellos pues plantean. La Corte Constitucional dice pues de que el interés superior del niño y el derecho a ser escuchado en su proceso de reafirmar su identidad de género tampoco fue respetado. Esto dice pues en resumen la parte de la sentencia. Pero ¿cuál es el punto aquí? Esta sentencia, dentro de los votos que dan la mayoría a favor en esta sentencia, en la cual termina dejando sin efecto la acción de protección que salió pues en su momento favorable a las autoridades, esto de aquí la dejan sin efecto y la sentencia pues lógicamente sale a favor de los padres. El punto es, esta sentencia se está trabajando dentro de la teoría de género, o sea, no se han apegado precisamente a las normas, al ordenamiento jurídico, porque si bien aquí en el Ecuador no existe todavía esto de las diversidades, no existe una violación de derechos, como dicen, o al debido proceso, porque tanto el distrito como la institución educativa sí le han venido dando la atención al niño, pero dentro de lo que manda la ley. Pero aún así acogieron esta situación del niño, por decir, en el tema del baño, porque ellos lo que dicen que es que el niño, pues, querían que se lo pongan en las aulas de niñas, que el niño pudiera compartir el baño. La vestimenta del niño sea aceptada con la vestimenta de niña. Entonces, eso eran ahí 2 puntos donde chocaba. Claro. Pero dentro de ciertos cambios que la unidad educativa sí amoldó ciertas normativas, por ejemplo, hacían una sola fila, niños, niñas, para que no se notara esa diferencia. En el caso de los baños, al niño lo sabían llevar al baño de los profesores, porque los niños decían que el niño le hacían bullying, según dicen los padres, los compañeros. Entonces le decían que estaba loca, entonces le decían ese tipo de cosas, y por eso pues los profesores adaptaron a que la niña trans vaya al baño de los profesores. Esa situación, ellos que exigían los padres,
que sea reconocido con el nombre social, o sea, el nombre de niña trans, pero dentro de los datos, los registros de tanto del distrito como tanto del centro educativo, tenía que amoldarse a lo que manda la ley, o sea, dentro de la capacidad legal que tiene el niño, pero aquí sus datos tenían que estar registrados con los datos cuando fue registrado biológicamente, cuando nació, pues no. Entonces esos datos son los que constaban, pero ellos querían era que se le acepte el cambio que no se lo llame por los datos de los nombres legales, sino por el nombre social. Entonces todo eso no le daba. Entonces la capacidad legal para que tenga una transición de género tenía que cumplir los 18 años. Entonces ahí es donde chocaban, porque el registro civil tampoco le iba a aceptar, como el caso anterior, que quieren que le cambien los datos, pues, de identidad de género por los nuevos datos de autopercepción. Entonces todo esto son las exigencias que ellos tenían, y en la sentencia los jueces terminan diciendo, lo consideran como una discriminación, que le estaban violando el derecho a la igualdad, y dado que se estaba produciendo una discriminación en ese sentido, la Corte Constitucional, dentro de estos 5 jueces que actúan, lo hacen prácticamente dentro de estos conceptos de teoría de género o igualdad de género que ellos han pretendido aplicar. Bien, y la gente en sí, ¿cómo ven esto? ¿Piensan, lo ven como preocupante esta situación de que de alguna manera en Ecuador se va imponiendo una agenda que impulsa la ideología de género en el sistema educativo? ¿Consideran que hay riesgos también para niños y niñas? Porque un niño puede decidir cambiar de sexo a los 5 años. Que justamente ese es el punto aquí de conflicto. Representa una amenaza para la sociedad, sí. Es que la sentencia prácticamente se convierte en una dictadura de género por parte de la Corte Constitucional, con un fallo de niñez trans en el sistema educativo ecuatoriano, ya que obliga a los colegios públicos y privados a aceptar que se acompañen procesos de transición de género en menores de edad, y exige al Ministerio de Educación a que diseñe un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en proceso de transición de género, ¿ya? Supuestamente para prevenir y combatir la discriminación, como le decía, pues no gusta a ellos la palabra discriminación, es donde ellos se hacen base por diversidad sexual e identidad de género, dice, en el sistema educativo nacional. Esto será de obligatorio cumplimiento, y este es el punto donde se pone, pues ya nos hizo ya reaccionar, cuando este obligatorio cumplimiento es para todos los colegios públicos y privados, en las cuales se van a diseñar estos protocolos de acompañamiento, que no es otra cosa que se reafirme la transición de género. ¿Cuál es el problema? Que cuando se vayan a elaborar, o mejor dicho, dentro de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, lo que se va a dar aquí se van a elaborar matrices, se van a elaborar proyectos de enseñanza, en los cuales ya va un material diseñado justamente no para afirmar el sexo del niño, ya, sino que es todo lo contrario, sino que ya se va aplicando una reafirmación de sexo el momento que se habla de acompañamiento. Y asimismo la palabra inclusión, que los niños o la comunidad educativa acepte esta palabra inclusión respecto a este punto, que es la transición de género en niños. La transición de género en niños, eso realmente no existe, niñez trans no existe, porque lo que hacen es tomar sobre cierta información en la cual lo llaman, pues, en temas de salud, disforia de género, pero aquí lo aplican de una manera ligera, porque hay casos en los que prácticamente los médicos, psicólogos, de la información que se conoce de otros países, esta disforia de género casi siempre termina que el niño supera un alto índice, supera esta confusión. Entonces, si esto se va a reafirmar, lo que quieren es aumentar el índice de los niños que existen niños trans. Entonces, ahí sí van a producir niños trans, pero es porque precisamente se va a dar paso a paso, comenzando por este tipo de protocolos en los cuales se reafirmaría el sexo
que diga el género que se quiere, pues, que el niño tenga su transición. Eso es lo que quieren justamente esta comunidad LGBTI, y aquí en el Ecuador, pues, lamentablemente, y digo lamentablemente porque en el artículo 156 de nuestra Constitución, cuando se especificó derechos de estos Consejos Nacional de Igualdad, no decía de género, sino que dice los Consejos Nacional de Igualdades. Lógicamente ahí estaba pues todo lo que era culturas, etnias, pueblos y comunidades indígenas, montubios, afroecuatorianos. O sea, sí hay una diversidad dentro de nuestro territorio, pero no se tomaba en cuenta de que se estaban también refiriendo a llamarle como una cultura o como una diversidad al tema de esto de enfoques de género. Entonces, claro, la misma Constitución en su artículo 156 habla de transversalidad, y asimismo la Agenda 2030 también habla de transversalidad, y así también el nuevo Pacto del Futuro que ahora poco firmaron los jefes de Estado en la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado, a mediados del 22-23 de septiembre del 2024, también habla de transversalidad, y es peor todavía, porque sí, ellos, como ya le dije, sí, la corona de toda esta Agenda 2030, la acelera el nuevo pacto, porque en la una era simplemente una planificación estratégica que se tenía que amoldar dentro de del Plan Nacional de Desarrollo de cada país, ya basado pues en la distribución pues de la riqueza, los derechos, en el desarrollo sostenible, como le llaman. Claro. Pero esto de aquí se va identificando esta situación con esta famosa agenda, y que lo termina confirmando en esta agenda de gobernanza global a la que quieren llevar. Pero el tema, como le dije, el tema de ideología de género o igualdad de género, como lo identifican en el ODS número 5, es justamente eso. Y para eso también, en el tema desde cuando habla en el ODS número 10, reducción de las desigualdades, es justamente eso, van haciendo leyes homogéneas, leyes únicas, en las cuales pues a lo largo de toda, en este caso la región Latinoamérica, van tratando de igualar esas leyes. Ecuador no ha llegado todavía, como está en Chile, está Argentina, Colombia, creo que Perú también, me parece, no estoy tan segura, pero Ecuador estamos ahorita en esta fase, y justamente con estos protocolos de acompañamiento es que ellos quieren entrar, porque la sentencia, al hacerlo obligatorio en los colegios públicos privados, con esto, si no protestábamos, si no lo hubiéramos rechazado, ya el otro caso que está en audiencia reservado, también ya le hubieran aplicado bajo la misma figura. Entonces, ¿qué es lo que aquí se encuentra? Que no se está respetando que tiene que cumplirse la capacidad legal que sea el cambio de género a los 18 años, sino que lo quieren introducir desde la escuela, pero a través de estos protocolos de acompañamiento, y a su vez dejar al padre prácticamente sin la capacidad de que su autoridad pueda ser respetada, y su derecho a la educación que quiere darle a su hijo, como así consta en nuestra Constitución. Entonces, todo este tipo de situaciones que se encuentran es lo que empieza pues aquí a afectar en el país, y que no estamos pues aceptando, porque ya es una extralimitación de los derechos humanos. Ellos le llaman, digo ellos, estoy hablando de las autoridades que ya saben ellos lo que quieren hacer es justamente aplicar dentro de un marco de derechos internacionales de los derechos humanos, así lo llaman, porque hay unos informes de un comité de derechos del niño, hay una información también, unas observaciones que se han dado en la OEA, y justamente pues estos cambios que se dieron en la OEA, que está vinculada a la ONU, justamente aquí se incluyó una frase que dice pues respecto a los derechos humanos, niñas, niños y adolescentes y sus diversidades. Entonces todo esto es lo que van poco a poco ganando terreno. Claro. Y en el Ecuador lo que se quiere es, a través de esta sentencia de mayoría, aplicar bajo un sesgo ideológico y no respetar el ordenamiento jurídico. Entonces termina siendo una sentencia con aberración jurídica, inconstitucional, ilegal, y lo cual pues estamos en esos procesos viendo cómo se puede, desde lo jurídico, ver cómo se cambia, si es posible la Asamblea Nacional se pueda hacer las acciones respectivas. Glenda, ¿han tenido acercamientos con los candidatos? Porque ahora prontamente hay elecciones, de hecho ya hubo
un monitoreo, por explicarlo de alguna manera acá, pero han tenido acercamientos con los candidatos o partidos políticos para estas elecciones para debatir sobre la necesidad de cambios de estas políticas. Bueno, como ya estamos en la segunda vuelta, en la que después de 16 candidatos, bueno, había un candidato que se acercó cuando yo estaba en uno de los plantones, el señor Felipe Tillería, que él estaba opuesto a esta agenda, e incluso la organización de la LGBTI le pusieron una denuncia a él por supuesta delito por supuesto odio, discriminación claro, en las expresiones. Sí. Entonces, bueno, él fue el único que se conoce. Pero ahora que estamos en esta segunda vuelta, en la que está el presidente Daniel Noboa y Luisa González por el movimiento RC número 5, entonces estamos viendo que aquí ellos no se han pronunciado. O sea, ellos evitan estos temas. Bueno, pero Noboa es el presidente actual, o sea que si lo permite hoy, exacto, no va a haber mucho cambio. Exacto, a eso iba. Claro, a eso iba, porque de tanta presión que he hecho aquí a través de mis acciones, las marchas, plantones, entrevistas que se logran obtener, se ha logrado pues rechazar. Casualmente, de la presión que se ha hecho, la ministra de Educación salió en redes diciendo pues que ellos no van a aplicar ninguna ideología de género y que ellos lo que sí van a cumplir, por ejemplo, un plan de acción en cuanto a evitar la violencia. Claro, la discriminación, que está bien eso. Digamos, claro, hasta ahí, pero esa violencia también aparentemente usted lo ve sanamente, pero con lo que yo ya he leído, me encuentro que cuando hablan ellos y evitar, erradicar la violencia, cuando ellos dicen, están hablando es de que ellos van a mantener esa situación de estos niños transgéneros o dar esa clasificación. Y la violencia que se podría ver es en eso. No lo dicen completas las frases, ¿ya? Porque deberían ser un poco más específicas, más aún tratándose de niños. La ministra también hace referencia pues de cumplir con procedimientos en los cuales pues se cumplan con los mecanismos, digamos así, técnicos, humanos y de inclusión. En el momento que usted ya escucha esa palabra, usted ya más o menos ya se da cuenta que van a seguir aplicando los famosos protocolos, o sea, la misma cosa. Creo que es un juego de palabras, son eufemismos que se van simplemente aplicando y distrayendo pues a las personas. Ya muchos llegaron a creer que no va a aplicar la ideología de género, porque realmente es eso, todos estos pasos que se están dando, agarrándose de esta sentencia, porque yo lo que lo veo en conclusión es que la sentencia no es otra cosa que una estrategia que pudo haber sido, presumo, algo trazado por parte del mismo gobierno, desde el Ministerio de Educación, porque las autoridades de ahí sí tienen ellos inclinación a esta agenda ideológica. Y como saben que hay el rechazo, buscaron una posición pues desde la parte legal más fuerte, que es la Corte Constitucional, porque cuando se dio el COPINA se lo frenó también, cuando fue el COS, el Código Orgánico de Salud, también se lo frenó. Entonces, como ven la resistencia que se está haciendo, porque estamos en una declaración de resistencia que nos ampara el artículo 98 o 99 de la Constitución, ellos buscan esos mecanismos. Y la ministra de Educación lo que simplemente termina diciendo que ella no van a aplicar acciones basadas en ideología de género. Falso. Eso es falso, una mentirota y un juego de palabras, porque eso más bien piensan ellos que aquí hay tontos y que la ciudadanía no se da cuenta. Entonces, de los 9 jueces, hay 4 votos salvados, en los cuales hay bastante material como para que esta sentencia, buscar el mecanismo para que, a pesar que sabemos que es digamos, es jerárquicamente ya lo máximo la Corte Constitucional, porque es inapelable, la Constitución no nos permite, dice que es inapelable, incluso de llevarlo abrirle un proceso a estos jueces en la forma que han obrado, tampoco nos facilita. O sea, estoy hablando de que hay un blindaje en esto, y esto ya se venía fraguando mucho más antes. Bueno, es parte del plan, claro, esto viene desde hace muchos años cuando se firmó
la Agenda 2030, varios países lo hicieron. Ahora nuestro presidente Javier Milei no adhirió al Pacto del Futuro, tampoco lo hizo Trump, hay varios saliendo de la Organización Mundial de la Salud. También espero que en Latinoamérica, Centroamérica, otros países vayan viendo la farsa que hay detrás de todo esto y bueno, yo le agradezco mucho, Glenda, por la comunicación. Sí, a usted también. Y algo que quiero dejar pues sentado, la posición del presidente de ustedes es lo que nos ha servido muchísimo y lo que logró frenar también el tratado pandémico, la posición de él, porque cuando estábamos a mediados de mayo que se quería aprobar la famosa tratado pandémico, se logró frenar, y lo que se dio acá en la ONU también, la posición del determinante junto con Bukele. Yo estoy viendo que con el nuevo presidente de Estados Unidos, que él dijo muy claro, la especie humana es hombre, mujer, y él tiene esa posición, y yo espero que eso tenga un efecto con cualquiera de los dos candidatos a la presidencia en el Ecuador, sea Luisa González o sea Daniel Noboa. Si Daniel Noboa, que es el actual jefe de Estado, lo viene permitiendo, imagínense si este señor llega, lo que nos va a suceder, aunque la otra tampoco es la excepción. Por eso ellos evitan hablar claro, frontal, claro, sí, no lo van a hablar, porque estos son temas candentes. No lo van a hablar. Pero que además, yo tengo una visión, yo creo que todo se trata de aplicar sentido común. Y el sentido común, lamentablemente, ha sido dinamitado este último tiempo. La mayoría de la gente no tiene sentido común, porque cuando hablamos de discriminación, no podemos hablar de transgénero, porque, biológicamente existen dos géneros, hombre y mujer. Vos podés sentirte como vos quieras, pero si sos hombre y te sentís mujer, sos mujer, no sos un coso. Poner el nombre que quiera cuando hablemos de coso, ¿no? O sea, un transgénero sos mujer. Y si no, estamos discriminándolo. Es que lo grave, Beto, es que lo que no nos estamos dando cuenta aquí, que lamentablemente la tecnología, el celular, la publicidad, el marketing, nos tiene distraídos, engañados, y no nos estamos dando cuenta que todo esto son los pasos a una unificación de llamado sexo neutro, en la cual eso de que la mujer protege los derechos humanos de la mujer y las niñas, porque en todo se viene usando el empoderamiento, los derechos de la mujer y las niñas. Lo que quieren ellos es realmente eliminar a la mujer y quedar un sexo neutro, en el cual, por eso lo biológico, ellos buscan la manera de borrarlo de los conceptos, desde los colegios, incluso de las universidades, ir cambiando sobre que la certeza científica que existe de que determina el sexo hombre-mujer, ellos lo quieren borrar y que quede pues una sola denominación, en este caso pues de que ya se borre de que si es hombre-mujer cuando nace, bueno, y el único... que se autopercibe de acuerdo a crear una estructura, ¿cómo le llaman esto? Construir un nuevo ser humano con una nueva clasificación, es lo que yo veo. Tal vez. Gracias, Glenda, muy amable, ¿eh? A usted, licenciado, muy agradecida, y un saludo para el pueblo argentino. Muchísimas gracias, desde Ecuador. No te quedes con las ganas. Esta temporada, imparables. Estamos aquí, justo eso que querés. Verano 2025.